nombre de la cátedra Emil Durkheim quiero darles la más cordial de las bienvenidas y aprovechar el uso de la palabra para agradecer todo el apoyo que hemos tenido y el interés en participar en las actividades en este último ciclo que me ha tocado coordinar. Tuvimos, por ejemplo, un productivo curso titulado Etnografía de las prácticas políticas, fundamentos epistemológicos, metodologías, técnicas y estrategias de análisis de datos, a cargo del doctor José Antonio Villarreal. También una excelente conferencia que llevó por nombre Socioantropología de las desapariciones en México, que impartió la doctora Carolina Robledo el pasado octubre. Y bueno, qué mejor forma que cerrar los trabajos de este año con broche de oro con esta cátedra que nos va a dar el doctor Camilo Vicente, que lleva por título Desapariciones en México, Historia, Concepto y Presente. Bueno, el doctor Camilo tiene una amplia trayectoria que pues yo voy a decir muy poquitas cosas, a pesar de que es muy joven, ha sido muy productivo, ¿no? Entre otras cosas, bueno, es licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM, tiene un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca en España, además también una maestría y un doctorado en historia en la UNAM, y su principal línea de investigación es la violencia política y la represión del Estado a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente en América Latina, pero también se ha interesado por la teoría de la historia y la historiografía en América Latina y la historia como herramienta para la política pública. Entre sus últimas publicaciones, las de este año, podemos mencionar el artículo Política de Contrainsurgencia y Desaparición Forzada en México en la década de 1970, en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, en una revista de la Universidad de Tel Aviv, un capítulo del libro Los 68, un largo itinerario de radicalización en memoria y reverberaciones de los 68 por la UNAM, también en 2019, y el libro Una historia de la desaparición forzada en México en 2019. Además ha fungido como asesor en distintos organismos públicos en materia de desapariciones y actualmente se desempeña como director de planeación y normatividad de la política de evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Camilo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por desplazarte a pesar de tu enfermedad desde la Ciudad de México para estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Bueno, la dinámica es muy sencilla. Después de su ponencia tendremos un espacio para preguntas abierto al público. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Camilo para no robar más el tiempo. Bueno, muchas gracias. Sí se escuchaba, ¿no? Es que, perdón si moqueo de tanto en tanto, pero espero nada más contagiarles entusiasmo y no la virulencia que traigo en este momento. Bueno, más o menos es una charla de unos 40, 50 minutos. Espero que... pero están invitados a interrumpir en el momento que ustedes quieran, y si no, después abriremos la conversación. Usualmente no leo de corrido, voy a tratar de hacerlo ahora porque las ideas están constipadas también, entonces para no equivocarme. Bueno, en lo que la pantalla se va resolviendo, pero ahí se los voy dejando. La tarde del 3 de septiembre de 1977, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un militante, en ese momento con 20 años de edad, de la Liga Comunista 23 de septiembre, fue detenido en su casa por un comando conjunto en presencia de su esposa, comando compuesto por militares y agentes judiciales. Fue trasladado a la 9ª zona militar, ubicada en la misma ciudad. Allí permaneció poco más de 2 semanas. Después fue llevado, junto con otro grupo de detenidos desaparecidos, entre ellos una mujer embarazada, a una casa ubicada en una zona residencial transformada en cárcel clandestina, donde permaneció hasta su liberación en diciembre de 1977. Durante poco más de 3 meses estuvo en calidad de desaparecido. 37 años después reflexiona sobre ello. No creíamos que hubiéramos hecho algo tan serio. Cuando más me irán a pegar una golpiza y enciérrenlo. Lo demás no lo esperábamos. No hemos hecho cosas tan serias como para haber sufrido eso. Esta intuición de no haber hecho algo que mereciera tal aplicación de violencia no es el resultado de una justificación a posteriori de sus actividades revolucionarias o subversivas. En realidad, para el momento de la detención de este militante, las acciones que la Liga Comunista realizaba estaban casi reducidas a la propaganda, como lo prueba incluso un informe de la Dirección Federal de Seguridad
en el cual se da cuenta de las actividades realizadas entre 1977 y 1979 por varios de los activistas detenidos. Sin embargo, la acción estatal ya no estaba vinculada a las condiciones reales, materiales de un enemigo, sino a una definición ideológica o puramente ideológica sobre este, apoyada en una estructura operativa que había madurado hasta convertirse en un dispositivo para la eliminación, y que se habían potenciado por la recién iniciada Operación Cóndor, el plan de combate al narcotráfico, que significó la primera movilización masiva del ejército contra un nuevo enemigo. Una vez detenido, comenzó el tratamiento de aniquilamiento, que no era un momento que se concretara con la eliminación física del enemigo, sino más bien un proceso mucho más sofisticado. Cito: él se identificaba como el comandante, los demás eran números. Ellos, los responsables del centro clandestino donde estaba, ellos tenían número y nosotros éramos número. Yo era el número 6 de ellos, del grupo de detenidos desaparecidos. Fui el último que agarraron. Había otro que estaba allí, que era pintor, le pusieron otro número. La numeración, la metaforización de la condición del detenido desaparecido permitió operativa y moralmente su tratamiento objetivo. Al despersonalizarlos, al aplicarles técnicas para reducirlos cuando no a una cosa, a una condición abyecta, condición por la cual no solo fue posible, sino deseable la aplicación de las prácticas represivas más atroces. La eliminación física es un paso casi lógico del proceso de aniquilamiento, aunque no su fin necesario. Cabe un señalamiento al margen. Este sobreviviente, al dar cuenta de la condición del detenido, ese sobreviviente, al dar cuenta de su condición de detenido, también da cuenta también de la dinámica interna de este centro clandestino de detención. De manera muy importante, indica cómo se estableció un campo de acción sobre todos los sujetos dentro de él, incluidos los propios vigilantes. Por ejemplo, la despersonalización no solo alcanzó a los detenidos, sino también a los carceleros. Falta estudiar y determinar si este centro clandestino de detención fue una excepción o pertenece a una estrategia y cómo fue la evolución de esta estrategia. La desestructuración del sujeto o su mantenimiento en una condición abyecta fue garantizada por largas sesiones de tortura, mecanismo de inscripción corporal de la lógica de violencia a la que estaban a merced. Cito: me pegaron una golpiza. Ahorita vas a ver. ¿Sabes nadar? Poquito, les dije. Me agarraron, me amarraron así por detrás las manos, ¿sí? Y me aventaron los pies, y me vendaron los pies hasta la rodilla y me aventaron para la alberca. Ahí abajo yo me aventé para arriba como pude y me agarraron. Te voy a matar, mátame. Hasta que se enfadaron, me levantaron y me dejaron tirado. Cuando oía caer el agua cuando estábamos en el otro lugar, en la tina del baño, me ponía a temblar porque ya sabía lo que me iba a pasar. Diario me golpearon. Yo duré más de un mes que todos los días me golpearon, todos los días. Estaba molido en el piso de tanto golpe. Fin de cita. Como cientos de otros testimonios, muestran la terrible particularidad de la detención-desaparición forzada frente a otras prácticas represivas. Negar la condición social y vital del individuo, pues no solamente lo pone en el umbral de la muerte, sino de su inexistencia social absoluta. Sus condiciones de infraestructura y de articulación de diversos grupos de la estructura de seguridad nacional muestran su grado de sistematización y el nivel de política de Estado que alcanzó. La magnitud y profundidad de esta catástrofe social apenas comienza a ser advertida. El testimonio que tienen ahí es de otra sobreviviente de desaparición, pero del estado de Guerrero. No sé si se alcanza a leer muy bien, pero les leo. Dice, hay una joven mujer que fue desaparecida en la Sierra de Guerrero en el 74 y la llevan al cuartel militar de Atoyaque, ¿no? Dice, ahí dentro había mucha gente, unos estaban descalzos, otros andaban en truza, unos desnudos, maltratados, dormían en el piso junto a la pared. Les llamaban por el número fulano, nadie les decía por su nombre, sino por el número. Los que interrogaban eran judiciales. No entiendo cómo funcionaba con los militares que ahí estaban. A la demás gente la tenían en un patio, pero a mí me tenían sola en un baño. A mí no me amarraron las manos, solo me pusieron bolas de algodón en los ojos y venda. Ya cuando me sometían al interrogatorio y la tortura, me bajaban
a un cuarto. Puse también esta otra cita junto con la otra para ver un aspecto del proceso de la desaparición, de la historia de la desaparición, poco conocido, que tiene que ver cómo fue evolucionando el tratamiento de los detenidos desaparecidos hasta en un punto llegar a la numeración de esos detenidos, ¿no? Entonces ya nos habla ahí de una evolución muy particular de esta práctica en México, que tiene que ver con la forma en que fue administrada, y lo veremos más adelante. Me han invitado de manera muy generosa, por demás tengo que decirlo y agradecer, a conversar el día de hoy sobre un fenómeno de violencia que se ha convertido en nuestra catástrofe presente, la desaparición forzada de personas. Pongamos entre paréntesis, solo por un momento, las distinciones jurídicas con las que ahora contamos sobre este fenómeno: forzada, involuntaria, cometida por particulares, etc. Volveremos sobre ello más tarde. Por el momento me referiré solo como desaparición forzada. En esta conversación me interesa poner a su consideración algunos elementos para la comprensión de la catástrofe. En primer lugar, y como marco general en el cual sitúo el desarrollo de mis reflexiones, se encuentra la necesidad de integrar la perspectiva histórica en el análisis de las violencias, perspectiva que nos permitirá advertir el sentido de la catástrofe. Hoy reconocemos en la desaparición de personas una de las formas de violencia más crueles y la representación de nuestra catástrofe social. Cerca de 37,000 personas desaparecidas entre los años 2006 y 2018, de acuerdo con los registros oficiales, y miles de familias que viven el drama de la desestructuración que acompaña la desaparición de una persona. Sobre la magnitud de la catástrofe fueron las propias familias, y las mujeres especialmente, las primeras en dar cuenta. Pero, ¿cuál es el sentido de esta catástrofe? La catástrofe es devastación, es trastorno, pero fundamentalmente implica un cambio social dramático. Sin embargo, el sentido de la catástrofe social de las desapariciones no es posible determinarlo solo a partir de sus consecuencias, como, por ejemplo, su costo humanitario, por poco empático que esto pueda sonar. Por ejemplo, porque la desaparición forzada, antes de alcanzar una masividad, como ahora la reconocemos, ya anunciaba una catástrofe, como lo podemos comprender a partir de las desapariciones de la contrainsurgencia entre los años de 1960 y 1980. Para el filósofo uruguayo Gabriel Gatti, y aquí es muy importante ver cómo la catástrofe, el sentido de las catástrofes no puede ser determinada a partir de una magnitud en términos incluso del costo humanitario, insisto, no es que sea poco empático, ¿no? En el que lo comento por la cita que a continuación leeré. En el caso de Uruguay se tienen registradas poquito más de 200 desapariciones en un caso de dictadura, ¿no? De los más largos de América del Sur. Y aún así se habla de una catástrofe social, ¿no? Entonces, por eso es que es importante separarnos un poco del tema del costo humanitario y de las magnitudes y tratar de advertir el sentido de las catástrofes desde otro punto de vista. Para el sociólogo uruguayo Gabriel Gatti, la catástrofe de la desaparición se sitúa en la devastación de fundamentos sociales, civilizatorios, él lo llama, como la identidad y el lenguaje. Cito: el dispositivo desaparecedor y la figura que produce el detenido desaparecido provocan el crack de ese producto prototípicamente moderno, el individuo ciudadano, y también de las formas de representación que la acompañan, las que permiten darle palabra, las que permiten darle la palabra, y también de las formas de representación que la acompañan, las que permiten darle la palabra, las que nos apoyan a pensar en nuestra identidad cuando está íntegra y a gestionar incluso su crisis. La desaparición forzada de personas impidió ambas cosas, identidad y lenguaje.